Buenos días, tardes o noches. Nosotros somos el equipo 1 y el día de hoy les presentaremos la representación de enteros y aritmética de enteros en la unidad central de procesamiento. Existen dos esquemas de representación para los enteros sin signo y los enteros con signo. Los enteros sin signo solamente pueden representar el 0 y valores positivos enteros, mientras que los enteros con signo pueden representar el 0 y enteros positivos y negativos. En esta imagen de aquí de la derecha podemos ver un ejemplo de 8 bits, donde se ve la parte que cubre el entero con signo y el entero sin signo. Los enteros sin signo tienen un valor mínimo de 0 y un valor máximo de 2 a la n menos 1, donde n es el valor de bits que vamos a usar en un valor. Por ejemplo, en un valor de 8 bits tenemos un mínimo de 0 y un máximo de 255. Los valores sin signo son básicamente los números binarios de toda la vida. En la representación de enteros con signo tenemos tres tipos de representación, los cuales son signo y magnitud, complemento a 1 y complemento a 2. Y ahora les voy a hablar del formato signo y magnitud. Aquí el almacenamiento de un entero requiere de un bit para representar los signos, ya sean positivos o negativos. En el caso del positivo es con un 0 y en el caso del negativo es con un 1. Por ejemplo, en una asignación de 8 bits se utilizan 7 bits para representar el valor absoluto, o sea, los números sin signo del número, y un bit para representar el signo. Aquí el intervalo de enteros en una computadora se define mediante el valor y mínimo que es menos 2 a la n menos 1 menos 1. Y el valor máximo que es más 2 a la n menos 1 menos 1. En la representación de signo y magnitud hay dos ceros, uno positivo y uno negativo, como en el ejemplo de la asignación de 4 bits que tenemos en la segunda diapositiva. One's complement. Bit de signo negativo es 1 y bit de signo positivo es 0. Si es positivo, el valor es igual a la magnitud. Si es negativo, el valor es igual a la magnitud inversa. Y hay dos formas de representar el número 0. Como vemos en esta tabla de ejemplo, aquí podemos ver cómo podríamos representar desde el número 0 al número 3, tanto en positivo o negativo. To complement. Valor mínimo 2 a la n menos 1 negativo y valor máximo es 2 a la n menos 1 menos 1 positivo, donde n es el número de bits. Aquí también podemos ver las diferencias entre el número binario, el ones complement y el two complement. También podemos apreciar que el mínimo de bits son de 128 y el máximo son de 127. Y aquí podemos ver el ejemplo del valor de 4 bits. Aritmética de enteros en cuestión a las sumas. Bueno, eh, todo el procesador contiene lo que ya conocemos y lo que ya vimos anteriormente, que es la ALU, es una unidad de aritmética lógica, vaya, la cual se encarga de realizar todo tipo de operaciones, ya sean sumas, divisiones, restas, etcétera, ¿no? En el caso de las sumas, la ALU utiliza una compuerta lógica llamada SOR. Que bueno, en esta diapositiva tenemos un ejemplo de dos corrientes como tal dentro de nuestro circuito, en el cual se hace la suma de 0 más 1, pero para hacerlo todavía más amplio se utilizan las compuertas lógicas que a continuación veremos y veremos de qué va. Bueno, en el caso de SOR, la compuerta lógica SOR es una exclusividad del OR, es decir, o tenemos dos situaciones, o una es verdadera o la otra es falsa. Entonces, en el caso del SOR es
o se tiene que cumplir solamente una de las dos. En el caso de que las dos se cumplan, esta sería falsa debido a que solamente debe cumplirse una dentro de la lógica de la compuerta SOR, ¿va? Entonces, a continuación explicaremos un poquito más a detalle. Aquí tenemos 3 ejemplos. También se me pasaba a hablarles de la cuestión de lo que es el carry, que es una compuerta lógica, la cual, bueno, más bien la compuerta lógica que utiliza el carry es la compuerta AND, que a continuación veremos. Entonces, por ejemplo, como ya les mencioné, aquí la suma tenemos en nuestra compuerta de SOR, 1 más 1. La cual, como ya les mencioné anteriormente, sería 0, sería falso. Pero en sí su resultado sería 1 y 0. Pero como ya llevamos una, es decir, no podemos poner un 1 dentro de los dos, se utiliza la compuerta AND, que sería nuestro carry, el me llevo una. Entonces, si 1 y 1 sería igual a 0, entonces aquí tenemos 1. Si esta compuerta recibe corriente, entonces admite el 1. Por lo tanto, nuestra computadora identifica como resultado el 1 y el 0. Ahora, vayamos con un número un tanto más grande. Tenemos estos dos números en binario. Como verán, iremos haciendo la operación de 1 en 1. Es decir, por ejemplo, haremos la suma de 0 más 1. Entonces aquí tenemos 0 más 1. Entonces el resultado es 1. Entonces, debido a que uno no recibe corriente y el otro sí. Por ende, el resultado pasa a ser 1. Como el AND, nuestro carry, no recibe corriente, se lleva a 0. Por ende, sería 0, 1 como tal. ¿Vale? Entonces, nuestro resultado final de esta primera operación sería 1. Y de ahí seguiríamos de este me llevo 0, se mantiene aquí. Y aquí hacemos la suma de los siguientes dígitos. 1 más 1. Entonces, aquí tenemos estos dos. Entonces, 0 entra dentro de este otro circuito en el que se va a evaluar con el que ya lleva. Y va a realizar las compuertas lógicas van a hacer la evaluación de esta operación aritmética como tal. Y así sucesivamente sigue hasta completarse el número final. Y bueno, con la resta sería lo mismo. Se utilizan las mismas compuertas. Se utiliza la compuerta SOR. Se utiliza la compuerta AND. Y aquí tenemos una saliente de tierra, que es la que va a empezar a restar parte por parte en la cuestión de los números. A continuación vamos a presentar el apartado de la multiplicación. Bueno, la multiplicación es un poco más compleja que la suma y para hacerla se utiliza suma y el desplazamiento. Y también esta se divide en 3 versiones que a continuación vamos a ver. En la parte izquierda, en la parte derecha podemos observar que aquí tenemos una multiplicación de ceros y unos y nos muestra el paso para obtener el resultado. Y el último paso es sumar todo lo que sacamos. Y aquí están unos diagramas de circuitería para multiplicar. Y aquí podemos ver cómo es la primera versión, la segunda versión y la última versión. Y podemos ver que la tercera versión es más compacta. Y aquí también podemos ver los diagramas de flujo. Estos están evaluando un multiplicador. Y también tenemos la primera versión, segunda versión y la tercera versión, que es más compacta. Y al igual tenemos aquí del lado derecho una tabla de pasos para la multiplicación. Y también tenemos la multiplicación por signo, que es mediante el algoritmo de Booth. Y bueno, pues aquí nos muestra paso a paso
para obtener un resultado. Y aquí también del lado derecho tenemos una tablita y la recodificación del multiplicador, que aquí hay una imagen que te enseña el paso al resultado. Y por último, en la aritmética de enteros tenemos la división. La división es algo más compleja que la multiplicación, pero está basada en los mismos principios generales. Para llevar a cabo la división, necesitamos realizar 3 pasos. El paso número 1 dice que hay que tomar los mismos bits del dividendo que los del divisor. El paso 2 consiste en lo siguiente. Si los bits del dividendo son mayores o iguales a los del divisor, le corresponde un 1 en el cociente y se calcula la resta. Si los bits del dividendo son menores a los del divisor, le corresponde un 0 en el cociente. Y por último, el paso 3. Se baja la cifra siguiente y se repite el paso 2. En el diagrama de flujo podemos ver cómo está representado nuestro algoritmo, que menciona lo siguiente: cargar el divisor en el registro M y el dividendo en los registros A y Q. El dividendo debe estar expresado como número en complemento a 2 de 2n bits. Por ejemplo, el número 4 bits 0111 pasa a ser 5 ceros, 3 unos. Y el 1001 pasa a ser 5 unos, 001. En el diagrama de flujo se nos está mostrando los pasos que yo he mencionado antes, que menciona si desplazar A y Q en la posición de bit a la izquierda, entonces se hace si M y A tienen el mismo signo, ejecutar A, entonces A menos M, y si no, A, entonces A más M. Las operaciones anteriores tienen éxito si el signo de A es el mismo antes y después de la operación. Entonces suceden estos dos casos. Si la operación tiene éxito o A es igual a 0, entonces se hace que Q sea 1. Si la operación no tiene éxito y A no es igual a 0, entonces Q se hace 0 y se restablece el valor anterior a A, en donde D mayúscula cuenta como dividendo, Q como cociente, V como divisor y R como resto. Ejemplo: menos 7 entre 3 y 7 entre menos 3 producen restos diferentes. Y en la tabla siguiente podemos observar pues cómo ocurren estas divisiones y que obviamente dan restos diferentes. Por ejemplo, cuando tenemos 7 entre 3 nos da otro resto muy diferente así tuviéramos menos 7 entre menos 3. De parte de nuestro equipo, eso sería todo. Muchas gracias por prestar atención.